Mi hijo estuvo en silencio durante 2 semanas después de nuestra discusión, así que fui hasta la puerta de su habitación buscando respuestas. La puerta estaba cerrada, así que decidí mirar por la ventana. Lo que vi allí destruyó mi mundo, mis piernas comenzaron a temblar y mi corazón se aceleró. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás viendo este vídeo. La puerta de la cocina se estrelló contra la pared con tanta fuerza que mis gafas de lectura casi se deslizan por mi nariz. Martín irrumpió como un tornado. Su chaqueta de diseñador estaba arrugada y sus ojos reflejaban desesperación. «Papá, necesito $15,000 de inmediato», dijo con la voz quebrada por la urgencia. «Es una oportunidad de inversión que no puede esperar». Dejé sobre la mesa la factura de servicios que estaba revisando y lo miré. Mi hijo, de 35 años, vestido con ropa que cuesta más que mi presupuesto mensual de comida, estaba allí con la mano extendida como un niño pidiendo su paga. «Hijo, dijiste lo mismo la última vez», respondí con voz tranquila y firme. «¿Dónde está el dinero? Los 8,000 que prometiste devolver en 2 meses». Martín comenzó a caminar de un lado a otro entre la encimera y la mesa donde yo estaba sentado. El sonido de sus zapatos caros resonaba sobre el linóleo con cada paso nervioso. Esta vez es diferente. Es una situación completamente nueva. Gesticulaba con desesperación, casi derribando el salero. Hay un desarrollador en San Francisco que necesita inversores para una startup tecnológica. Ganancias garantizadas en 6 semanas. Los papeles esparcidos sobre mi mesa contaban otra historia. La factura de electricidad con 2 meses de retraso, los impuestos de la propiedad vencían la próxima semana. Mi pensión apenas cubría lo básico. Y las ganancias garantizadas de Martín en el pasado se habían evaporado como la niebla de la mañana. «No soy un cajero automático, Martín», dije mientras me quitaba las gafas y las limpiaba con calma. «Gánatelo tú mismo». Su rostro se enrojeció. Detuvo su caminar de golpe. «Eres un viejo tacaño», gruñó. Su puño golpeó la mesa con fuerza, haciendo que las facturas cayeran al suelo. «Está sentado sobre un montón de dinero mientras yo intento construir algo real». Permanecí sentado, observando cómo mi hijo se transformaba en alguien que apenas reconocía. Este no era el niño que Ellen había criado con manos suaves y principios firmes. «¿Construir algo?», pregunté mientras recogía los papeles uno a uno. ¿Como aquel restaurante que duró 3 meses? ¿O el negocio de marketing online que también se llevó el dinero de tu primo? Martín agarró el respaldo de la silla frente a mí, con los nudillos blancos de tensión. La luz de la tarde que entraba por la ventana iluminaba la desesperación dibujada en su rostro. «No entiendes cómo funciona el mundo de los negocios modernos». Su voz sonaba cada vez más aguda, más frenética. «Estas oportunidades no esperan el pensamiento anticuado». Me levanté lentamente, con las articulaciones protestando tras haber estado encorvado sobre las facturas durante 2 horas. A mis 68 años, había aprendido a distinguir la diferencia entre una oportunidad y una ilusión. «Lo que sí entiendo es la responsabilidad», dije mirándolo a los ojos. «Algo que tu madre intentó enseñarnos a los dos». La mención de Ellen lo golpeó como un puñetazo. Sus hombros se encogieron por un instante antes de que la rabia volviera a apoderarse de él. «No metas a mamá en esto», gruñó, y de una patada tiró la silla, que cayó al suelo golpeando el refrigerador. «Ella habría apoyado mis sueños. Tu madre te habría dicho que buscaras un trabajo», respondí sin vacilar. La risa de Martín carecía de humor, era puro resentimiento. Caminó hacia la puerta de la cocina, pero se giró antes de salir, con los ojos desorbitados. «¿Crees que me estás dando una lección, viejo tacaño?», susurró con voz baja y amenazante. «Conseguiré lo que me pertenece de una forma u otra». La cocina quedó en silencio. Solo se escuchaban el tic-tac constante del reloj de pared y el zumbido distante del refrigerador. Martín me miró durante un largo momento, con el pecho agitado por la rabia y la desesperación. Luego se fue,
dando un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. Me quedé solo en la cocina, observando la silla volcada y las facturas esparcidas, sintiendo el peso de 35 años de paternidad sobre mis hombros. La silla caída yacía como un soldado caído, con una pata apuntando acusadoramente hacia el techo. La miré durante varios minutos antes de levantarla. El impacto había dejado una pequeña marca en la puerta del refrigerador. La voz de Ellen resonó en mi memoria mientras recogía las facturas del suelo. Arnold, si le das todo sin esfuerzo, nunca aprenderá a valorar el trabajo. Lo había dicho cuando Martín tenía 16 años y pedía un coche sin haber ganado un solo dólar. Me enderecé despacio, con la espalda baja protestando por el movimiento. La cocina ahora se sentía demasiado silenciosa, como si la explosiva presencia de Martín hubiera llenado un espacio que no sabía que estaba vacío. El reloj seguía marcando el tiempo, suspendido entre el conflicto y la posible reconciliación. Caminé hasta la sala de estar y me senté en mi viejo sillón de cuero. En la mesa auxiliar estaba la foto de Ellen, su sonrisa congelada en un optimismo eterno. 37 años de matrimonio, y nunca me había visto dudar de una decisión sobre Martín. Pero tampoco lo había visto tan desesperado. ¿Había sido demasiado duro? La pregunta me roía por dentro mientras tomaba la foto y pasaba el pulgar por el marco plateado. En los ojos de Martín había algo más que rabia, miedo. Un miedo real. ¿A qué? No lo sabía, pero estaba allí, escondido bajo la furia y el sentimiento de derecho. La luz de la tarde entraba en la sala, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera que Ellen había insistido en instalar en 1998. Ahorró durante 2 años para pagarlo, trabajando turnos extra en el hospital, mientras yo dirigía el equipo de construcción que colocó esas tablas. El amor sin límites daña al hijo, solía decir. Ellen había sido la figura firme cuando Martín era niño, mientras yo quería darle todo lo que nosotros nunca tuvimos. Ella me detuvo entonces, igual que lo haría ahora. Pero Ellen ya no estaba aquí para confirmar mis decisiones. No estaba para ver a su hijo usando chaquetas de miles de dólares mientras pedía dinero como un desconocido en la calle. Dejé la fotografía en la mesa y caminé hacia la puerta del sótano. Los escalones de madera crujieron bajo mi peso mientras descendía hacia la oscuridad fresca. El olor a concreto y madera vieja llenaba el aire, familiar y reconfortante. Cerca del horno, bajo unas tablas del suelo que nunca terminé de reparar, estaba mi verdadero ahorro. No la modesta cuenta corriente que Martín conocía, sino el dinero que Ellen y yo habíamos guardado durante décadas. 43,000 dólares en fajos ordenados, envueltos en bolsas de plástico para evitar la humedad. Dinero para emergencias, gastos médicos, reparaciones del hogar o verdaderas crisis. No para esquemas de inversión, ropa de diseñador o la fantasía desesperada que Martín estuviera persiguiendo esta vez. No levanté las tablas ni conté el dinero. Saber que estaba allí, a salvo de los impulsos de Martín, era suficiente para tranquilizarme. Ellen había confiado en mí para proteger nuestro futuro. No fallaría a esa confianza, aunque eso significara ver a mi hijo luchar. Los escalones volvieron a crujir mientras subía de nuevo. A través de la ventana de la cocina vi a la señora Patterson regando su jardín, con movimientos lentos y metódicos. Había sido la mejor amiga de Ellen, y me sostuvo la mano en el funeral mientras yo intentaba no colapsar bajo el peso de la soledad repentina. Quizás debería llamar a Martín, disculparme por haber sido tan duro y explicarle que el amor a veces implica decir que no. Pero mientras alcanzaba el teléfono, la voz de Ellen volvió a resonar en mi mente. Tiene que aprender, Arnold. Tiene que aprender antes de que sea demasiado tarde. Dejé caer la mano a mi costado y subí a mi habitación. El mañana traería sus propios desafíos. Esa noche, confié en que 35 años intentando criar a Martin Wright habían plantado semillas que quizá aún podrían crecer, incluso en el terreno pedregoso de su desesperación actual. La casa se fue llenando de sonidos familiares. El susurro del viento entre los aleros, el murmullo distante del tráfico en la calle J, el suave tic-tac de los relojes marcando el tiempo en habitaciones vacías. A la mañana siguiente,
Tomé el teléfono incluso antes de terminar el primer sorbo de café. El número de Martín ya estaba resaltado en mis contactos, listo para marcar. Seguramente, él también se había calmado. Durante la noche. Seguramente, podríamos hablar como adultos razonables. El teléfono sonó 6 veces antes de irse al buzón de voz. Su voz grabada sonaba más joven, de algún modo más optimista que el hombre desesperado que había estado en mi cocina el día anterior. Martín, soy papá. Llámame cuando escuches esto. Necesitamos hablar, dije antes de colgar. Continué con mi rutina matutina, ducha, desayuno, leer el Sacramento B en línea. Pero cada pocos minutos, mis ojos volvían a la pantalla del teléfono, esperando que se iluminara con una llamada entrante. Nada. Esa misma tarde lo intenté de nuevo mientras veía las noticias. Luego, otra vez antes de irme a dormir. Cada tono sin respuesta se sentía más pesado que el anterior. Para el jueves, ya había dejado 3 mensajes de voz y enviado 2 mensajes de texto. Hijo, hablemos. Tal vez podamos encontrar un punto intermedio. Las palabras se veían patéticas en la pequeña pantalla, como negociaciones desesperadas con alguien que tenía todas las cartas a su favor. El viernes llegó con lluvia y con el mismo silencio. Revisé las redes sociales de Martín por primera vez en meses, desplazándome por fotos de comidas en restaurantes y viajes escénicos, todas de principios de marzo. Nada reciente. Nada que explicara dónde podría estar o por qué no respondía a una simple llamada. El sábado por la mañana caminé de la cocina al salón y de vuelta a la cocina con el teléfono en la mano. El silencio se estaba convirtiendo en algo físico, una presencia que llenaba los espacios vacíos de mi casa. La señora Patterson me saludó desde su jardín y yo le devolví la sonrisa a la fuerza, preguntándome si podía ver la preocupación grabada en mi rostro. Mi rutina vespertina de intentos de contacto ya tenía un ritmo propio. Primero una llamada, dejar que suene 8 veces, ni una más ni una menos. Luego esperar 1 hora, mandar un mensaje de texto, esperar otra hora, revisar sus redes sociales y repetir. El domingo recurrí a medidas desesperadas. Revisé la lista de contactos de Martín en mi viejo teléfono, buscando números que reconociera. Jake Morrison. Su amigo del instituto. Ahora trabajaba en una empresa tecnológica en el centro. Se habían mantenido en contacto a lo largo de los años, salían a tomar algo o veían juntos los partidos de los Giants. Jake contestó al segundo tono. Señor Rollers, ¿todo está bien? Jake, ¿has visto a Martín últimamente? He estado intentando localizarlo toda la semana. Hubo una pausa. En realidad, señor Rollers, yo también lo estoy buscando. Me pidió prestados $500 el mes pasado. Dijo que los devolvería ya, pero su teléfono lleva días yendo directo al buzón. El estómago se me hundió. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? El martes por la mañana. Parecía estresado por algo. Dijo que tenía una reunión importante esa tarde. Es lo último que supe de él. Martes. El mismo día que salió de mi cocina gritando que conseguiría lo que le pertenecía. Agradecí a Jake y colgué, para inmediatamente volver a marcar el número de Martín. Esta vez, ni siquiera sonó. Se fue directo al buzón, como si el teléfono estuviera apagado o muerto. El lunes trajo un nuevo nivel de ansiedad. Me sorprendí revisando mi teléfono cada pocos minutos, desplazándome por nuestra conversación de mensajes en busca de pistas que pudiera haber pasado por alto. Su último mensaje era de hace 2 semanas. Gracias por el dinero de cumpleaños, papá. Le daré buen uso. El martes marcó una semana completa desde nuestra confrontación. Estaba de pie en el mismo lugar de la cocina donde Martín había volcado la silla, intentando recordar cada palabra que dijo. Conseguiré lo que me pertenece de una forma u otra. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué era lo que creía que le pertenecía? El miércoles por la noche me senté en la silla de Ellen, algo que rara vez hacía, y miré el teléfono en silencio. 7 días sin saber nada de mi único hijo. Incluso en sus peores momentos,
sus rupturas más caóticas, sus negocios fallidos, Martín nunca había desaparecido por completo. Siempre necesitaba algo. Siempre encontraba una razón para llamar. La casa se sentía diferente ahora, cargada con una tensión que no sabía nombrar. Cada crujido de las tablas del suelo me hacía levantar la vista, esperando ver su silueta familiar en el marco de la puerta. Cada portazo en la calle aceleraba mi corazón, pensando que tal vez regresaba para disculparse. Pero no regresaba. Algo estaba mal. Algo que iba más allá de nuestra discusión por dinero. Podía sentirlo en el silencio antinatural del teléfono, en la completa ausencia de su rastro digital, en el tono preocupado que había notado en la voz de Jaque. El jueves por la mañana tomé una decisión que había estado madurando durante días. Iría a su apartamento. Cara a cara, podríamos resolver lo que fuera que se había interpuesto entre nosotros. De padre a hijo, encontraríamos el camino de vuelta a la relación que Ellen hubiera querido que mantuviéramos. Terminé mi café, tomé las llaves del gancho junto a la puerta de la cocina y salí hacia mi camioneta. El aire matutino estaba fresco y claro, perfecto para conducir. Fuera lo que le estaba ocurriendo a Martín, cualquiera que fuera la causa de su silencio, ese día encontraría respuestas. El motor arrancó al primer intento y salí del camino de entrada con determinación. De una forma u otra, ese silencio terminaría hoy. El viernes por la mañana, el ritual se repitió: café en la mesa de la cocina, teléfono en mano, el número de Martín resaltado en la pantalla. 9 días desde nuestra confrontación. 8 días desde su última señal de vida en cualquier lugar. Mi pulgar se mantuvo suspendido sobre el botón de llamada, sabiendo exactamente lo que escucharía, la misma voz mecánica diciendo que el cliente no estaba disponible. Esta vez, no presioné. En lugar de eso, busqué entre mis contactos hasta encontrar el número de Jaque Morrison. Si Martín estaba evitando mis llamadas, tal vez se había sincerado con su amigo. Tal vez Jaque sabía algo que pudiera aliviar el nudo que crecía en mi estómago. Jaque contestó al tercer tono, con voz somnolienta. «Señor Rollers, ¿todo bien?» «Jaque, lamento llamarte tan temprano. ¿Has visto a Martín en las últimas semanas?» He intentado comunicarme con él y hice una pausa, sin querer sonar como un padre paranoico. No responde las llamadas. El silencio entre nosotros se prolongó varios segundos. Cuando Jaque volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, cauteloso, casi avergonzado. En realidad, señor Rollers, yo también lo he estado buscando. Me pidió prestados $500 el mes pasado. Dijo que era temporal, hasta que le pagaran por un proyecto de diseño. Carraspeó. Su teléfono lleva más de una semana yendo directo al buzón. Mi café se enfrió mientras sus palabras calaban hondo. $500 de Jaque. 15.000 exigidos a mí. ¿A cuántas personas más había recurrido Martín? ¿Hasta qué punto llegaban sus problemas financieros? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste en persona? El martes por la mañana. Creo que fue el 8 de abril. Parecía estresado por algo. Revisaba su teléfono constantemente. Dijo que tenía una reunión importante esa tarde. Jaque dudó un instante. Señor Rollers, ¿está bien Martín? No es propio de él desaparecer así. Martes. El mismo día en que salió de mi cocina amenazando con tomar lo que le pertenecía. Tras agradecerle, me quedé solo en la cocina, mirando el café frío y sintiendo el peso de 9 días caer sobre mis hombros. La fotografía de Ellen me sonreía desde el salón, pero ni siquiera su recuerdo podía ofrecerme la guía que necesitaba ahora. Basta. Fuera lo que fuera que estaba ocurriendo con Martín, fuera el lío en el que se hubiera metido, necesitaba verlo cara a cara. Había conducido hasta su casa alquilada en Oak Park en 2 ocasiones anteriores, una cuando se mudó por primera vez, otra para ayudarlo a reparar un grifo con fugas. La dirección aún estaba guardada en mi teléfono desde la vez que lo recogí para la cena de Navidad. Tomé mis llaves del gancho junto a la puerta de la cocina, verifiqué que tenía la dirección de Martín y guardé mi billetera. La mañana estaba clara y cálida,
el típico clima primaveral de California. Perfecto para conducir por Sacramento y enfrentar lo que fuera que estuviera manteniendo a mi hijo escondido. La puerta del garaje se abrió con un rugido, y retrocedí la camioneta hasta la tranquila calle. La señora Patterson ya estaba cuidando sus rosales y me saludó con la mano mientras me alejaba. Me pregunté qué pensaría si supiera a dónde iba, si conociera las sospechas que tenía sobre la situación de Martín. El tráfico era ligero camino al oeste, hacia Oak Park. Había trabajado en construcción en ese vecindario en los años 80, cuando la zona estaba pasando de ser tierras agrícolas a un desarrollo suburbano. Ahora era una mezcla, algunas calles bien mantenidas, otras mostrando el desgaste del declive económico. La calle de Martín era Elm Avenue, a unos 20 minutos del centro si el tráfico lo permitía. Ya me sabía el camino por mis visitas anteriores, aunque nunca había prestado demasiada atención al vecindario en sí. Hoy, sin embargo, conducía con otros ojos, observando el lugar que mi hijo había elegido para vivir y preguntándome qué decía eso sobre su estado mental. La radio sonaba en voz baja mientras avanzaba por calles familiares, mis manos firmes en el volante a pesar de la ansiedad que crecía en mi pecho. Fuera lo que encontrara en casa de Martín, cualquiera que fuera la explicación de sus 9 días de silencio, lo resolveríamos juntos, padre e hijo, como Ellen hubiera querido. Oak Park apareció frente a mí, una cuadrícula de casas modestas y complejos de apartamentos. Reduje la velocidad, revisando los letreros de las calles, preparándome para cualquier conversación que me esperara. Elm Avenue se extendía ante mí como una lección sobre el deterioro urbano. Algunas casas con céspedes cuidados y pintura fresca, otras rendidas al abandono y a los sueños rotos. La dirección de Martín, el número 2047, se encontraba claramente en la categoría de las que habían perdido la batalla contra el tiempo. Aparqué 4 casas más abajo, el único lugar libre en aquella calle congestionada. Al caminar hacia la casa alquilada de Martín, no podía reconciliar el caos frente a mis ojos con el hijo que alguna vez alineaba sus lápices perfectamente y coordinaba los colores de su ropa con obsesiva precisión. El jardín delantero parecía abandonado. Las malas hierbas, tan altas como mi cintura, sofocaban lo que alguna vez fueron parterres de flores. Una cortadora de césped oxidada estaba volcada cerca de los escalones del porche. La casa misma vestía el abandono como un abrigo raído. La pintura se desprendía en largas tiras de las paredes de madera, y el porche delantero se hundía bajo el peso de la basura acumulada. Montones de periódicos en bolsas plásticas se apilaban junto a la puerta, algunos amarillentos por el tiempo y el clima. Subí los 3 escalones de concreto, esquivando una tabla que parecía a punto de colapsar, y golpeé con firmeza la puerta principal. El sonido resonó hueco, seguido de un silencio absoluto. Golpeé de nuevo, con más fuerza, escuchando con atención si había algún movimiento adentro. Nada. Di la vuelta a la casa, notando tablones rotos en la cerca y un cubo de basura rebosante que atraía moscas que zumbaban en círculos perezosos. Las ventanas laterales estaban cubiertas de mugre, tan sucias que era casi imposible ver el interior, pero pude escuchar algo, voces. Ahogadas, pero definitivamente allí. La ventana del salón daba a la entrada del vecino, parcialmente oculta por un seto crecido. Me acerqué con cuidado, manteniéndome agachado, y presioné el oído contra el vidrio. 2 voces distintas se filtraban a través de las delgadas paredes. Una de ellas, inconfundible, era la de Martín. Ya hemos hablado de esto 3 veces, Luther. El cronograma tiene que ser perfecto. Luther. Nunca había escuchado a Martín mencionar a nadie con ese nombre. Su voz sonaba diferente, más fría, más dura, con una determinación que no reconocía. Las tardes de los viernes son ideales, continuó Martín. Él va al gimnasio religiosamente a las 2. Nunca falta. Nunca cambia el horario. Tendremos al menos 90 minutos, probablemente 2 horas. Estaban discutiendo el horario de alguien que iba al gimnasio los viernes por la tarde. Mi rutina en el gimnasio había sido la misma durante 15 años. Todos los viernes a las 2 en punto. Ellen solía bromear con ello,
llamándolo el tiempo sagrado de gimnasio de Arnold. Me agaché más, posicionándome de modo que pudiera escuchar claramente sin ser visto. El seto arañaba mi chaqueta, pero apenas lo notaba. Algo frío empezaba a formarse en mi estómago mientras las palabras de Martín seguían filtrándose a través de la pared. «El dinero está ahí, ¿verdad?», preguntó Luther con una calma medida, como quien discute una simple transacción comercial. «Absolutamente. $43,000 en efectivo, tal vez más. El viejo no confía en los bancos. Guarda todo escondido en el sótano, bajo unas tablas sueltas cerca del horno. Lo he visto revisarlo docenas de veces a lo largo de los años». Mi corazón se detuvo. $43,000. La cantidad exacta que Ellen y yo habíamos ahorrado durante 3 décadas de sacrificios y presupuesto cuidadoso. Dinero que Martín conocía porque había vivido en esa casa durante 18 años. Porque yo había confiado en él con la seguridad financiera de nuestra familia. ¿Las llaves?, preguntó Luther, con voz clínica y profesional. Bajo la maceta junto a la puerta principal. El mismo lugar desde hace 20 años. Es predecible en ese sentido. El seto parecía cerrarse sobre mí mientras las implicaciones completas se estrellaban contra mi mente. Martín no estaba desaparecido. No estaba en problemas. Estaba planeando robarme. Robar a su propio padre. Cada detalle de la seguridad de nuestro hogar, cada hábito que había mantenido durante décadas, estaba siendo catalogado y compartido con un desconocido. Con dedos temblorosos, saqué el teléfono del bolsillo y conseguí abrir la aplicación de grabación. Pruebas. Necesitaba pruebas de lo que estaba escuchando. Necesitaba evidencia de que esta pesadilla era real. ¿Sistema de seguridad?, preguntó Luther, su interrogatorio continuando con precisión mecánica. Ninguno. Él cree que vivir en East Sacramento lo mantiene a salvo. Los vecinos no se meten en lo que no les importa, y la casa más cercana está a 30 pies, a través del viejo jardín de Ellen. Incluso el recuerdo de mi esposa fallecida estaba siendo utilizado en mi contra. Me mordí el labio con tanta fuerza que probé la sangre, obligándome a permanecer en silencio mientras mi mundo se desmoronaba. A través del vidrio sucio alcancé a ver movimientos en el interior. Papeles esparcidos sobre una mesa. La silueta familiar de Martín señalando lo que parecían ser planos. Mis planos. Mi casa, diseccionada y expuesta para la conveniencia de un delincuente. La conversación continuó. Cada detalle era como un cuchillo clavándose en mi espalda. Mi horario de compras, la ubicación de las llaves de repuesto, que vecinos viajaban con frecuencia. Todo lo que un ladrón profesional necesitaría para vaciar mis ahorros mientras yo transpiraba en el gimnasio. Retrocedí lentamente desde la ventana, aún grabando con el teléfono, las manos temblando de rabia y traición. 35 años de paternidad, de intentar criar a Martín con los valores de Ellen y mi propio sentido de la responsabilidad, me habían llevado a este momento, mi propio hijo vendiéndome a un extraño por dinero que era demasiado perezoso para ganar. Las voces se desvanecieron mientras me acercaba a la calle, pero sus palabras resonaban con una claridad insoportable. Mi hijo, mi único hijo, planeaba robarme hasta el último centavo. Y, según el cronograma que discutían, sería pronto. Muy pronto. Me pegué a la pared exterior bajo la ventana del salón, estabilizando el teléfono y ajustando la sensibilidad de la grabadora. Cada palabra debía ser capturada, cada detalle preservado. Lo que ya había escuchado era prueba suficiente. Pero las preguntas meticulosas de Luther sugerían que la conversación estaba lejos de terminar. «Explícame el plan de entrada otra vez», dijo Luther, con la voz segura de alguien acostumbrado a planificar delitos desde el estacionamiento hasta el escape. La respuesta de Martín me heló la sangre. «Aparca a 3 calles de distancia, en J Street, cerca de la cafetería. Camina por el vecindario como si pertenecieras allí. Un hombre blanco con ropa de trabajo no llamará la atención en East Sacramento. Entra por el callejón trasero. Toma las llaves de debajo de la maceta. ¿Cámaras? Ninguna visible.
El viejo es demasiado confiado. Demasiado anclado en el pasado como para preocuparse por la seguridad moderna. Demasiado confiado. La ironía habría sido risible si no estuviera destrozando mi fe en todo lo que creía saber sobre mi hijo. Lo había criado para que fuera honorable, para que trabajara por lo que quisiera, para que respetara la propiedad ajena. Ellen y yo habíamos modelado la integridad todos los días de su infancia. Una vez dentro, insistió Luther. Escuché el ruido de papeles, como si estuvieran consultando planos escritos. Directo al sótano. Escaleras de madera, 17 peldaños. Crujen, pero los vecinos están lo suficientemente lejos como para que no importe. El horno está contra la pared este. Las tablas sueltas están a unos 90 centímetros a la izquierda. El dinero está envuelto en bolsas de plástico, organizado en fajos de 1000. Mis piernas temblaban mientras Martín describía el escondite que Ellen y yo habíamos elegido juntos tras su diagnóstico de cáncer. Queríamos tener dinero disponible para emergencias médicas, para gastos finales, para seguridad en un mundo incierto. Ahora, esa precaución era el combustible de la traición de nuestro hijo. ¿Qué tan seguro estás del monto?, preguntó Luther. Su profesionalismo era casi más perturbador que la traición casual de Martín. Mínimo 40,000, probablemente más cerca de 50. El viejo ha estado escondiendo dinero allí durante décadas. Cada bono de sus trabajos de construcción, cada reembolso de impuestos, el dinero de cumpleaños de los familiares, todo está bajo esas tablas. A través del cristal sucio tuve una vista más clara de su operación. Martín estaba sentado en una mesa plegable cubierta de papeles, fotografías, mapas dibujados a mano y lo que parecía ser un horario mecanografiado. Luther permanecía parcialmente oculto, pero podía ver sus manos gesticulando mientras hacía preguntas. Sus movimientos eran precisos y calculados. Estrategia de salida, continuó Luther con su interrogatorio sistemático. El mismo camino en sentido inverso. Puerta trasera al callejón, del callejón a J Street, caminando con normalidad. Todo debería tomar 15 minutos, 20 como máximo. Para cuando el viejo vuelva del gimnasio, cuente su dinero y se dé cuenta de lo que pasó, ya estaremos muy lejos. Y después, la risa de Martín no tenía calidez alguna, ni el más mínimo reconocimiento del tamaño de su traición. Después visitaré a mi afligido padre, lo ayudaré a superar esta terrible violación de su hogar. Haré el papel del hijo, cambiando las cerraduras. ¿Quién sospecharía de su propio hijo? La aplicación de grabación mostraba 12 minutos de audio capturados. 12 minutos de evidencia de que mi hijo había traicionado a su familia, su educación, la memoria de su madre, todo por dinero que era demasiado orgulloso o demasiado perezoso para ganarse con trabajo honesto. Necesitaba pruebas visuales también. Moviéndome con cuidado, me incorporé lo suficiente para mirar por una pequeña sección limpia del cristal de la ventana. La mesa era claramente visible ahora. Planos de mi casa dibujados con la letra inconfundible de Martín, fotografías que parecían tomas de vigilancia de mis rutinas diarias e incluso un documento mecanografiado que parecía detallar mi horario semanal. Luther apareció en escena por primera vez y mi sangre se congeló. Alto, delgado, con esa quietud depredadora que sugiere que la violencia siempre es una opción. Tatuajes de prisión decoraban sus antebrazos, y sus ojos tenían esa mirada vacía de quien ha cruzado las líneas morales tantas veces que la conciencia ya no funciona. ¿Cuándo?, preguntó Luther, reuniendo los papeles en un ordenado montón. Martín revisó su teléfono. Hoy. Viernes. Papá está en el gimnasio ahora mismo, en realidad. Pero necesitamos otra semana para finalizar todo. El próximo viernes, 25 de abril. Misma hora, misma rutina. El próximo viernes. 7 días para decidir cómo responder a la traición definitiva de mi hijo. 7 días para decidir si Arnold Roller sería una víctima o algo completamente distinto. Me agaché y me alejé de la ventana, con el teléfono pesado por la evidencia y el corazón aún más pesado por el conocimiento de que el niño que Ellen y yo habíamos criado ya no existía.
Había sido reemplazado por alguien que no reconocía, alguien que veía a su padre no como familia, sino como un objetivo. El camino de regreso a mi camioneta se sintió como caminar bajo el agua. Cada paso estaba cargado con el peso de 35 años de suposiciones destrozadas. Había venido preocupado por el bienestar de Martín, preparado para ayudarlo con cualquier crisis que hubiera causado su silencio. En cambio, había descubierto que yo era la crisis. Yo era el problema que Martín planeaba resolver con robo, traición y la ayuda de un hombre que parecía haber matado antes y que lo haría de nuevo si fuera necesario. Cuando llegué a la camioneta, mis manos habían dejado de temblar. La grabación estaba guardada de forma segura en mi teléfono. La evidencia, preservada. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Mis piernas me llevaron de vuelta al vehículo en piloto automático, mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. 35 años de paternidad reducidos a grabaciones de vigilancia y una conspiración criminal. Las llaves temblaban en mi mano mientras abría la puerta del conductor. El motor arrancó con su rugido familiar, pero nada se sentía familiar ya. Mi hijo, el niño al que Ellen había cantado para dormir, el adolescente al que le enseñé a conducir en esta misma camioneta, planeaba robarme con la ayuda de un delincuente convicto. La grabación seguía allí, en mi teléfono. 12 minutos de traición que destruirían lo que quedara de nuestra relación para siempre. El tráfico avanzaba lentamente por las calles residenciales de Oak Park, dándome demasiado tiempo para pensar. Cada semáforo en rojo, cada señal de alto, traía nuevas oleadas de incredulidad. Martín sabía exactamente dónde escondía mi dinero porque yo había confiado en él. Sabía mi horario porque se lo había contado libremente, como hacen los padres con sus hijos. Ahora, esa confianza había sido convertida en un arma en mi contra. Cuando llegué a la entrada de la autopista, el shock comenzaba a cristalizarse en algo más duro, más frío. El dolor seguía allí, pero bajo él crecía una determinación que no había sentido desde el funeral de Ellen. Martín había tomado su decisión. Había elegido a Luther Cain en lugar de a su propio padre. Había elegido el robo en lugar del trabajo honesto. Había elegido la traición sobre la familia. El perfil urbano de Sacramento se alzaba frente a mí mientras me incorporaba al tráfico. Los edificios familiares parecían distintos, como si la ciudad misma hubiera cambiado mientras yo descubría la verdadera naturaleza de mi hijo. El murmullo de la radio llenaba el silencio, pero apenas lo escuchaba sobre el eco constante de la voz de Martín describiendo mi casa como un objetivo a conquistar. El trayecto de regreso a East Sacramento duró 40 minutos a través del tráfico del mediodía. 40 minutos para aceptar que el muchacho que crié había desaparecido, reemplazado por alguien a quien no reconocía, alguien que me veía no como un padre, sino como un obstáculo entre él y el dinero fácil. La señora Patterson estaba podando sus rosales cuando estacioné en mi entrada. Me saludó con alegría, completamente ajena al hecho de que su vecino acababa de descubrir que su propio hijo planeaba robarlo hasta dejarlo sin nada. Logré devolverle un saludo débil antes de desaparecer dentro de mi garaje. Dentro de la casa, todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, la taza de café en el fregadero, las facturas organizadas en la mesa de la cocina, la fotografía de Ellen sonriéndome desde la sala de estar, pero nada se sentía igual. La casa en la que Martín había crecido era ahora una escena del crimen en espera de que ocurriera. Me dejé caer pesadamente en la silla de la cocina y saqué el teléfono para escuchar la grabación de nuevo. La voz de Martín sonaba clara. El viejo no confía en los bancos. Guarda todo escondido en el sótano. Su forma casual de referirse a mí como el viejo dolía casi tanto como el robo planificado en sí. Pero el dolor era un lujo que no podía permitirme. No con una semana hasta el día que habían planeado su robo. No con $43,000 escondidos exactamente donde Martín se lo había dicho a su socio criminal. Las escaleras del sótano crujieron bajo mi peso mientras descendía a la fresca oscuridad. El horno zumbaba suavemente en su rincón y las tablas sueltas parecían inofensivas, pero Martín conocía cada detalle de ese escondite. Lo había descrito a la perfección a Luther Cain.
De pie sobre mis ahorros de toda la vida, tomé una decisión que habría horrorizado al hombre que había sido esa misma mañana. El padre dolido que había conducido hasta Oak Park con la esperanza de reconciliarse con su hijo descarriado ya no existía. En su lugar estaba alguien más duro. Alguien que comprendía que Martín había declarado la guerra a su propia familia. Si mi hijo quería jugar a los criminales, le mostraría lo que sucedía cuando un aficionado intentaba victimizar a alguien que había pasado 40 años construyendo cosas que perduran. Alguien que entendía la planificación, la preparación y el valor de pensar 3 pasos por delante. Martín creía que estaba cazando una presa fácil. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. La mañana del sábado me encontró frente al portátil antes del amanecer, investigando sistemas de seguridad para el hogar mientras mi café se enfriaba. Dormir había sido imposible tras el descubrimiento del día anterior, pero mi mente estaba más clara que en semanas. Tenía 6 días hasta el robo planeado por Martín. 6 días para convertir a la presa en el depredador. Internet ofrecía innumerables opciones de equipos de vigilancia, cámaras activadas por movimiento, conectividad con el smartphone, almacenamiento en la nube, visión nocturna. Mi experiencia en ingeniería facilitaba entender las especificaciones técnicas, pero elegir el sistema adecuado requería una consideración cuidadosa del plan de Martín. Sabía que planeaban entrar por la puerta trasera, ir directamente al sótano y completar el robo en menos de 20 minutos. Luther había preguntado por sistemas de seguridad, y Martín le aseguró que no había ninguno. Esa ventaja estaba a punto de desaparecer. Para las 9 de la mañana ya había identificado la configuración perfecta. 4 cámaras inalámbricas con monitoreo desde el teléfono, detección de movimiento y grabación automática en la nube. La instalación profesional tardaría días, pero yo llevaba 40 años montando equipos en lugares difíciles. Este trabajo sería sencillo en comparación. Best Buy abría a las 10 y ya estaba esperando en el estacionamiento cuando el primer empleado abrió las puertas. La sección de electrónica estaba llena de compradores de fin de semana, pero me dirigí directamente al departamento de seguridad, donde un joven vendedor llamado David me saludó con entusiasmo profesional. «Buenos días, señor. ¿Busca mejorar la seguridad de su hogar? Necesito un sistema completo de vigilancia que pueda monitorear en tiempo real desde mi teléfono», le respondí, entregándole las especificaciones impresas que había preparado. 4 cámaras, conectividad inalámbrica e instalación sencilla para alguien con conocimientos técnicos básicos. David estudió mi lista con creciente respeto. «Ha hecho su tarea, señor. Este sistema aquí coincide perfectamente con sus requisitos», dijo, señalando un modelo en exhibición con elegantes cámaras blancas y una tableta mostrando múltiples vistas. Alertas de movimiento habilitadas por Wi-Fi enviadas directamente a su smartphone, almacenamiento en la nube para 2 semanas, batería de respaldo con autonomía mínima de 8 horas por cámara. La aplicación le permite ver en vivo, reproducir grabaciones e incluso comunicarse a través de los altavoces incorporados si lo necesita. Perfecto. En menos de 1 hora había comprado todo lo necesario para transformar mi casa en una fortaleza de evidencia. 4 cámaras, bases de montaje, cables de carga y una suscripción premium a la nube que preservaría todo para un posible proceso legal. El regreso a casa tomó 15 minutos, y pasé otros 30 leyendo los manuales de instalación mientras comía un sándwich en la mesa de la cocina. Las cámaras eran sorprendentemente sofisticadas, cada unidad no más grande que una baraja de cartas, con bases magnéticas y ángulos de visión ajustables. Comencé la instalación con la cámara de la puerta principal, colocada para capturar a cualquiera que se acercara desde la calle o el camino de entrada. La base magnética se fijó fácilmente al marco metálico de la puerta y la conexión Wi-Fi se estableció en minutos. La aplicación del teléfono mostraba una vista nítida y en tiempo real de mi porche. La cámara 2 fue instalada en la cocina, en ángulo para vigilar la puerta trasera y el área principal de la casa. La ruta de entrada planeada por Martín quedaría grabada desde el momento en que tocara el picaporte. La cámara 3 cubría las escaleras del sótano. Cualquiera que descendiera hacia mi dinero oculto quedaría registrado desde múltiples ángulos. La 4ª cámara requería una colocación cuidadosa.
Quería una cobertura completa del área del sótano donde Martín esperaba encontrar los 43,000 dólares en fajos perfectamente organizados. El soporte en la esquina proporcionó una vista perfecta del área del horno y de las tablas sueltas. Para las 3 de la tarde del sábado, mi casa se había transformado en un centro de vigilancia de alta tecnología. Cada cámara transmitía imágenes con nitidez a mi teléfono. La detección de movimiento estaba perfectamente calibrada y el sistema de almacenamiento en la nube realizaba copias de seguridad automáticas de todo. Probé cada unidad de forma sistemática, caminando por la casa mientras me observaba a mí mismo en la pantalla del móvil. La calidad de imagen era impresionante, lo suficientemente clara como para identificar rostros, lo bastante nítida como para leer documentos y lo bastante completa como para proporcionar pruebas irrefutables de actividad delictiva. Sentado en la cocina, con las 4 vistas de las cámaras desplegadas en mi teléfono, sentí algo que no experimentaba desde la muerte de Ellen, una confianza absoluta en mi capacidad para controlar una situación complicada. Martín creía que estaba planeando el crimen perfecto. En realidad, estaba caminando directo hacia la trampa perfecta. Pero la vigilancia era solo el primer paso. Reunir pruebas no tendría sentido sin la participación adecuada de las autoridades. Al día siguiente, visitaría el Departamento de Policía de Sacramento para establecer una colaboración que transformaría el robo planeado por Martín en su error más grande. La alianza con la policía. La conducción del domingo por la mañana hasta el Departamento de Policía de Sacramento se sintió muy distinta a mi visita a Oak Park. En lugar de dirigirme hacia la incertidumbre y la traición, ahora iba camino de la justicia y la resolución. La carpeta Manila a mi lado contenía fotografías impresas de los planes de robo de Martín, las especificaciones técnicas de mi sistema de vigilancia y un cronograma detallado de los eventos. La detective Sarah Miller había aceptado reunirse conmigo después de que llamara al número de emergencias no prioritarias y explicara la situación. La conspiración para cometer un robo, especialmente entre familiares, era lo bastante grave como para justificar atención incluso un fin de semana, más aún con pruebas de audio y una fecha confirmada para el crimen. El estacionamiento de la comisaría estaba casi vacío a las 10 de la mañana de un domingo. Dentro, el sargento de guardia me indicó la sala de entrevistas B, donde la detective Miller esperaba con una taza de café y un bloc de notas lleno de apuntes preliminares. «Señor Rollers, gracias por venir», dijo. He revisado su informe inicial, pero me gustaría escuchar la historia completa con sus propias palabras. La detective Miller parecía tener poco más de 50 años, con el cabello canoso recogido con profesionalidad y unos ojos que reflejaban décadas de experiencia en crímenes familiares. Su trato era cortés pero minucioso, alguien que había aprendido a verificar cada detalle antes de comprometer recursos en cualquier operación. Comencé relatando la explosiva exigencia de dinero por parte de Martín 2 semanas atrás, su posterior desaparición y el descubrimiento de las condiciones en las que vivía. Cuando llegué a la parte en que había escuchado su conversación con Luther Kahn, Miller se inclinó hacia adelante con un renovado interés. ¿Grabó esa conversación? 12 minutos de planificación detallada, respondí. Martín describe el plano de mi casa, las medidas de seguridad, mi rutina diaria y la ubicación exacta de $43,000 en efectivo. Le entregué mi teléfono con el archivo de audio listo para reproducirse. Esa es la voz de mi hijo discutiendo cómo robar a su propio padre. La detective escuchó la grabación completa sin interrumpirme, tomando notas mientras la voz de Martín describía el crimen planeado con detalle metódico. Cuando terminó, reprodujo varias secciones nuevamente, concentrándose en las amenazas específicas y en los elementos de la línea de tiempo. «Señor Rollers», dijo finalmente, «esta grabación establece claramente conspiración para cometer robo, posiblemente hurto mayor, dependiendo de la cantidad involucrada. ¿Está absolutamente seguro de que esta es la voz de su hijo?» «Detective, llevo 35 años escuchando esa voz. La reconocería en cualquier parte». Asintió y examinó las fotografías que había tomado a través de la ventana de Martín. Los planos de mi casa, los horarios detallados de mis actividades y las notas sobre ubicaciones clave componían una narrativa visual convincente que corroboraba la evidencia de audio.
La fecha prevista es este viernes, continué. Viernes por la tarde, a las 2:30. Martín sabe que voy al gimnasio todos los viernes a las 2. Calculan que tendrán 90 minutos para completar el robo y desaparecer. La detective cerró su blog y se recostó en la silla, evaluándome con profesionalismo. Señor Rollers, ¿qué propone exactamente? ¿Cómo quiere que manejemos esta situación? Quiero que los arresten en el acto. He instalado cámaras de vigilancia en toda la casa y puedo coordinarme con sus agentes para asegurarme de que todo quede debidamente documentado. Déjelos entrar. Déjelos encontrar el dinero. Y luego, arresten a ambos con todas las pruebas posibles. Eso es inusualmente proactivo para una víctima de un crimen familiar planificado, comentó Miller. Detective, mi hijo tomó su decisión cuando decidió tratarme como un objetivo en lugar de como a su padre. Yo simplemente estoy tomando la mía. Pasé otra hora revisando los procedimientos, los requisitos de evidencia y las consideraciones legales. La operación requeriría una coordinación cuidadosa, oficiales posicionados pero ocultos, protocolos de comunicación establecidos y mi papel claramente definido para garantizar tanto la seguridad como la integridad de las pruebas. Señor Rollers, entiende que esto probablemente resultará en cargos criminales graves contra su hijo, robo con allanamiento, conspiración y posiblemente cargos adicionales, dependiendo de lo que descubramos sobre este tal Luther Kane. Lo entiendo perfectamente. Martín eligió este camino a pesar de haber tenido todas las oportunidades de tomar decisiones diferentes. No permitiré que mi propio hijo me convierta en víctima. Cuando salí de la comisaría, la detective Miller ya se había comprometido con la operación. El viernes por la tarde habría oficiales encubiertos, vigilancia coordinada y el fin de la carrera delictiva de Martín antes de que siquiera comenzara. Conduje a casa sabiendo que lo que estaba en marcha no era venganza, sino justicia. Las cámaras de vigilancia me recibieron con sus fríos ojos electrónicos al entrar en casa. Quedaban 4 días hasta el robo planeado. 4 días para ultimar preparativos y asegurarme de que cada detalle de su traición fuera capturado, documentado y procesado con todo el peso de la ley. El día señalado. A la 1:45 de la tarde del viernes, 25 de abril, realicé la revisión final del sistema. Las 4 cámaras mostraban imágenes claras en la pantalla de mi teléfono. La detección de movimiento estaba activa, y la detective Miller había confirmado que unidades indistintivos estaban posicionadas por todo el vecindario. 7 días de preparación nos habían llevado a este momento. El reloj de la cocina marcaba la 1:50 cuando tomé mi bolso del gimnasio y mis llaves, asegurándome de seguir mi rutina habitual de los viernes al pie de la letra. Luther estaría observando, cronometrando mi salida, confirmando que el horario que Martín le había dado era correcto. No podía decepcionarlo. Abrí la puerta principal con movimientos deliberados, arrojé el bolso del gimnasio a la caja de la camioneta y salí de la entrada con la misma naturalidad con la que lo había hecho cada viernes durante los últimos 15 años. En el espejo retrovisor, la casa parecía tranquila y vulnerable, exactamente como Luther esperaba verla. La cafetería de J Street ofrecía un punto de observación perfecto a 3 cuadras de mi casa. Estacioné con el frente orientado al este, lo que me daba un campo de visión despejado mientras mantenía oculta la pantalla del teléfono a miradas curiosas. A las 2:05 de la tarde, abrí la aplicación de vigilancia y observé las 4 transmisiones simultáneamente. La voz de la detective Miller crujió en el altavoz de mi teléfono a las 2:12. Señor Rollers, ¿está en posición? Afirmativo. Todas las cámaras están activas y grabando. Aún no hay movimiento, pero debería acercarse pronto. Recibido. Mantendremos la distancia hasta tener confirmación visual de la entrada. Durante otros 10 minutos, mi pantalla mostró habitaciones vacías y pasillos silenciosos. Entonces, a las 2:23, la detección de movimiento se activó en la cámara de la puerta trasera. Una figura alta vestida de oscuro apareció en la puerta de mi cocina, exactamente como Martín había prometido a Luther. Se movía con la confianza de un profesional, sacando ganzúas del bolsillo de su chaqueta y trabajando el mecanismo de la cerradura con eficiencia experta.
En menos de 90 segundos estaba dentro de mi cocina, observando con la calma metódica de quien había hecho aquello muchas veces antes. «Detective Miller», susurré al teléfono. «Está dentro. Entrada por la puerta trasera, tal como esperábamos. Recibido, lo tenemos en tu transmisión. Continuamos la vigilancia hasta que llegue al sótano». La cámara de la cocina siguió los movimientos de Luther mientras se orientaba usando los planos que Martín le había proporcionado. Se dirigió directamente hacia la puerta del sótano, ignorando el televisor, los aparatos electrónicos y cualquier otro objeto que pudiera tentar a un delincuente menos enfocado. La cámara de las escaleras del sótano capturó con detalle su descenso. Cada paso fue grabado, su rostro perfectamente visible bajo la luz del techo que había dejado encendida precisamente con ese propósito. Al llegar al fondo, giró a la izquierda hacia el horno, siguiendo las instrucciones de Martín con precisión mecánica. «Está en el sótano, detective», moviéndose hacia la ubicación del dinero. «Recibido. Las unidades se están posicionando. Denos 30 segundos más». Luther se arrodilló junto al horno y comenzó a levantar las tablas sueltas con una palanca que había traído para ese propósito. La cámara del sótano ofrecía una vista perfecta mientras descubría las bolsas de plástico que contenían mis ahorros de toda la vida, exactamente donde Martín le había prometido que estarían. Detective Miller ha encontrado el dinero. Está manipulando las bolsas, las está contando. Perfecto. Todas las unidades entren ahora. Señor Rollers, siga grabando, pero permanezca en su posición hasta que demos la señal de todo despejado. En la pantalla de mi teléfono observé cómo Luther metía fajos de dinero en una mochila, completamente ajeno a que 4 agentes de policía estaban entrando a mi casa por ambas puertas al mismo tiempo. La cámara del sótano captó el momento exacto en el que se dio cuenta de que no estaba solo. Levantó la cabeza bruscamente al escuchar el retumbar de los pasos sobre su cabeza. «Policía de Sacramento. Suelta todo y pon las manos donde podamos verlas». El rostro de Luther mostró resignación profesional más que sorpresa. Ya lo habían arrestado antes, conocía el procedimiento y entendía que resistirse solo empeoraría las cosas. La mochila cayó al suelo del sótano mientras sus manos se alzaban sobre su cabeza. «Luther Cain, queda usted arrestado por intento de robo, conspiración y violación de la libertad condicional». La voz de la detective Miller sonó con satisfacción a través de mi teléfono. «Señor Rollers, el sospechoso está bajo custodia. Fase 1 completada. Permanezca en su ubicación. Su hijo debería llegar en unos 15 minutos para la fase 2. Conduje de regreso a mi casa sabiendo que, por fin, se estaba haciendo justicia. 40 años de trabajo honesto estaban protegidos, aunque lo más difícil aún estaba por venir. Las patrullas policiales llenaban mi tranquila calle como signos de puntuación oficiales, y sus luces rojas y azules pintaban el vecindario con los colores de la ley y las consecuencias. Aparqué detrás del sedán sin distintivos de la detective Miller y caminé hacia mi puerta. Allí, Luther Cain estaba esposado en el asiento trasero de un coche patrulla, mirando fijamente al frente con la expresión vacía de quien calcula el tiempo que pasará en prisión. La detective Miller me recibió en la entrada, su profesionalismo suavizado por lo que parecía ser un atisbo de compasión. «Señor Rollers, su sistema de vigilancia funcionó perfectamente. Tenemos todo documentado, la entrada ilegal, el intento de robo y la recuperación de su dinero. Cain no volverá a ver la libertad en varios años». «¿Y Martín?» «Debería llegar en cualquier momento. Lo arrestaremos de la misma forma, siguiendo el procedimiento y con toda la documentación necesaria». Como si lo hubiéramos invocado con nuestra conversación, el sedán familiar de Martín giró en la esquina de la calle. Vi cómo su expresión pasaba de la anticipación relajada a la alarma confundida al darse cuenta de la presencia policial rodeando la casa donde había crecido. Aparcó mal, con medio coche sobre la acera, y salió de él luciendo como alguien que camina directo hacia una pesadilla. Se acercó al perímetro policial cada vez más nervioso. Su ropa de diseñador y su actitud segura se desmoronaron hasta convertirse en los movimientos desesperados de alguien que comprende que ha sido descubierto.
La detective Miller dio un paso adelante para interceptarlo antes de que alcanzara la puerta. Martin Rollers, queda usted arrestado por conspiración para cometer robo, cómplice de intento de hurto y violación de confianza. ¿Qué? No, debe haber un error. La voz de Martín se quebró como la de un adolescente cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Papá. Papá, diles que esto está mal. Me adelanté hasta quedar en su línea de visión, y la desesperanza en sus ojos murió al ver mi expresión serena, mi falta de sorpresa ante la presencia policial y mi cooperación evidente con los agentes que habían arrestado a su cómplice. Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto? La pregunta flotó entre nosotros como 35 años de lecciones fallidas cobrando factura al fin. Lo miré, esposado, humillado, enfrentando la cárcel por intentar robar a su propio padre, y sentí algo que no esperaba: paz. ¿Cómo pude hacerte esto, Martín? Hijo, planeaste entrar a mi casa y robar todo lo que tu madre y yo ahorramos en 40 años de matrimonio. Trajiste a un criminal a nuestro vecindario, le diste planos detallados de nuestra casa y le dijiste exactamente cuándo y cómo violar el lugar donde creciste. Pensé que nunca lo descubrirías. Yo. Pensaste mal, interrumpí con voz firme, con la autoridad de quien ha pasado décadas construyendo cosas que duran mientras veía a su hijo destruir todo lo que realmente importa. Elegiste a Luther Cain por encima de tu familia. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. La detective Miller condujo a Martín hacia otro coche patrulla mientras le leía sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal de justicia. Martín giró la cabeza hacia mí mientras abrían la puerta del vehículo. Papá, por favor, soy tu hijo. Cometí un error, pero no puedes dejar que hagan esto. Martín, pasé 35 años intentando enseñarte la diferencia entre el bien y el mal. Tu madre murió creyendo que algún día aprenderías esas lecciones. Me acerqué lo suficiente para ver las lágrimas formándose en sus ojos. Hoy, las aprendiste de la forma más dura. El coche policial se alejó de la acera, llevándose a Martín hacia el proceso judicial que le esperaba. Lo observé hasta que desapareció en la esquina, luego me volví hacia la detective Miller, que coordinaba la retirada de pruebas del sótano. Señor Rollers, necesitaremos una declaración formal, pero los cargos preliminares son sólidos. Caín probablemente reciba entre 3 y 5 años como reincidente. Su hijo, algo menos, ya que parece ser su primer delito grave. Asentí, entendiendo que las consecuencias legales eran solo una parte de lo que se había resuelto ese día. La justicia más grande, la protección de todo lo que Ellen y yo habíamos construido, la validación de los principios que había defendido a pesar de la presión familiar, ya estaba cumplida. Detective, daré todo el testimonio que necesiten. Ambos tomaron sus decisiones. Ahora les toca enfrentar las consecuencias como adultos. Una hora después, las patrullas se habían ido. Mi dinero estaba de nuevo en su escondite en el sótano y mi casa estaba en silencio. Pero el silencio se sentía diferente ahora, no vacío ni solitario, sino en paz. Ganado. El lunes por la noche, el Sacramento Bee publicó la historia en la página 3. El sistema de seguridad de un padre frustra el intento de robo de su propio hijo. El artículo describía los arrestos sin sensacionalismos, centrado en el trabajo profesional de la policía y la sofisticada tecnología de vigilancia que había hecho posible la operación. Leí el artículo 2 veces sentado en mi sillón favorito, con la fotografía de Ellen colocada donde podía ver su sonrisa mientras asimilaba cómo nuestra historia había llegado a su conclusión. El artículo era preciso, pero omitía una verdad más profunda. Esto no se había tratado de tecnología ni de trabajo policial, sino de principios mantenidos firmes bajo la prueba definitiva. La detective Miller llamó a las 4:30 para actualizarme sobre el proceso legal. Luther Cain había renunciado a su derecho a juicio y aceptado un acuerdo de culpabilidad, 3 años en prisión estatal. El caso de Martín llevaría más tiempo, pero su abogado ya negociaba un acuerdo que podría reducir la condena a 18 meses, con posibilidad de libertad condicional en 12. Su hijo quiere verlo, señor Rollers. Ha preguntado por los permisos de visita una vez que sea procesado.
Detective, aprecio todo lo que usted y su departamento han hecho, pero Martín tomó su decisión sobre nuestra relación cuando decidió robarme. No creo que eso cambie porque lo hayan atrapado. Lo entiendo, señor. Hay puentes que no pueden reconstruirse una vez que se queman. Después de colgar, bajé al sótano para revisar mi dinero por última vez. Las tablas sueltas estaban exactamente como las había dejado, las bolsas de plástico intactas y sin alteraciones, a pesar de que Luther las había tocado brevemente. $43.000 en efectivo, ganados tras 4 décadas de trabajo honesto, seguían seguros porque había estado dispuesto a protegerlos de mi propio hijo. De pie en el mismo sótano donde Martín había aprendido por primera vez sobre los ahorros de la familia, sentí la presencia de Ellen más fuerte que en ningún otro momento desde su funeral. Su voz resonó en mi memoria. Arnold, si le das todo sin esfuerzo, nunca aprenderá a valorar el trabajo. Tenía razón sobre el amor firme, sobre los límites, sobre las consecuencias a largo plazo de permitir un mal comportamiento. Ellen, hice lo que debía, dije en voz alta al sótano vacío. Nuestro hijo eligió su camino y yo elegí el mío. La justicia fue servida. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras subía al piso principal, dejando el dinero seguro en su escondite y el pasado seguro en sus lecciones. En la cocina, preparé café recién hecho y retomé mi rutina nocturna. Revisé las cerraduras, organicé mi agenda para el día siguiente y disfruté de la tranquilidad que nace de haber tomado decisiones difíciles de la manera correcta. La señora Patterson me saludó desde su jardín cuando revisaba la puerta principal, con el mismo gesto cálido de siempre. La comunidad respetaba lo que había hecho: proteger mi hogar, cooperar con la ley y negarme a ser víctima de la manipulación familiar. A veces, hacer lo correcto significaba hacer cosas difíciles. A las 7 en punto, apagué las cámaras de vigilancia que había instalado para atrapar a mi hijo. Su propósito se había cumplido, la justicia se había impartido y la vida podía volver a la normalidad. Mañana traería sus propios desafíos, pero esa noche podía descansar, sabiendo que los principios de Ellen habían prevalecido, que el trabajo honesto estaba protegido y que incluso las traiciones más dolorosas podían enfrentarse con acciones justas. La casa se acomodó a mi alrededor con los sonidos familiares de la seguridad y la paz. Mi dinero estaba a salvo, mi conciencia tranquila y mi hijo estaba aprendiendo las lecciones que había intentado enseñarle durante 35 años. A veces, el amor más duro es el más verdadero, incluso cuando conduce a esposas y celdas de prisión. Ellen habría estado orgullosa. Si esta historia te ha gustado, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tus impresiones sobre esta historia. Y si quieres escuchar la siguiente, haz clic en el recuadro de la izquierda.